Buenos días, me da gozo estar con ustedes una vez más esta semana. Estamos en la serie sobre la madurez, cómo madurar como seguidores de Cristo. Estamos hablando sobre la sabiduría humana versus la sabiduría espiritual y la razón que los fariseos, por su falta de sabiduría espiritual, menospreciaron la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Isaías, capítulo 66, estamos estudiando el versículo 4, donde Dios dijo, yo escogeré sus escarnios, y empezamos esta práctica la semana pasada, y vamos a seguir adelante esta semana. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana, estudiar tu palabra. Gracias por haber cambiado nuestro corazón de piedra a carne, por haber puesto un nuevo espíritu en nosotros, por haber puesto tu Santo Espíritu en nosotros y por hacernos cumplir con tus mandamientos. Ayúdanos a caminar en este camino estrecho de aflicciones, Padre, matando la carne día tras día, el yo que sigue deseando subir el trono, el Dios que desea el lugar donde pertenece a Cristo. Y Padre, lucha que nos encontramos luchando día tras día, danos las fuerzas, Padre, para luchar bien y alcanzar el fin. Danos tus fuerzas, como Pablo nos dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Quiero empezar con un citado de Juan Gil, algo que leí la semana pasada, que nos va a ayudar a entender Isaías 66, versículo 4. La palabra que encontramos aquí es en el español escarnios, y esta palabra, como miramos la semana pasada, es la palabra ta'alul, capricho o vejamen, tirano, y que viene de una raíz alal, es afectar totalmente, especialmente rebuscar. Y esta palabra se traduce abusar, burlar, contristar, encarnecer, escarnio, maltratar y rebuscar. Entonces obviamente tiene un significado amplio, pero en el contexto de lo que estamos leyendo ahorita, en 66:4, la palabra escarnio se trata de cómo Dios va a poner sobre la gente a hombres que actúan como infantiles para dirigir a la gente, porque la gente está actuando así también. Entonces déjame leer lo que dice Juan Gil sobre 66:4. Dios va a causarlos a probar y escoger personas que les van a engañar y decepcionar, como los escribas y fariseos que eran lobos vestidos de ovejas. Y por su apariencia de santidad engañaron a muchos, y con sus largas oraciones devoraron las familias o casas de las viudas, como estos falsos profetas, así también los falsos cristos, muchos de los cuales surgieron después de la venida del verdadero Mesías, que fue rechazado por ellos, a quienes los judíos abrazaron, y por los mismos ellos fueron engañados y arruinados. Y hasta hoy en día es lo mismo. Hay muchos que nosotros llamamos pastores, que están sobre congregaciones en todo el mundo, que no tienen la sabiduría de Dios, que están intentando exponer las escrituras con sabiduría humana, y están arruinando a la gente con mentiras, como ellos pueden recibir a Cristo por solamente orar una oración de fe. No hablan a ellos de matar la carne. Dicen que demonios son ángeles caídos, cuando las escrituras simplemente no enseñan esto, y un montón de otras cosas, como pueden orar para cambiar su situación, aunque Dios dice que nadie puede cambiar ni un minuto, ni un segundo, ni nada
nada de sus vidas, que un leopardo no puede cambiar ni sus manchas en su piel. Entonces, hasta hoy en día sigue igual como en los tiempos de Israel y los tiempos de la primera época, hasta, como dije, hoy en día. Vamos a leer el versículo 4, 66, 4. Dice, también yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Entonces, estamos hablando sobre este asunto esta mañana. Y lo que quiero ampliar un poco más el sentido de lo que estamos mirando en el versículo 4, es que Dios va a poner un espíritu tonto e infantil en esa gente, lo que hace que su conducta sea tonta y testaruda. Significa que Jehová va a escoger y mandar. Noten, es Dios. Dios dijo, escogeré. Ellos no pueden escoger nada. Es Dios que está haciendo la obra. Y dice, y mandar sobre la nación por su comportamiento calamidades bajo la figura de un niño petulante. Lo que quiero ahorita hacer es ir a 2 de Tesalonicenses 2:11, porque Dios hace lo mismo, va a hacer lo mismo en los últimos tiempos. Miramos como Dios en versículo 2:11, 2 de Tesalonicenses, dice, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira. Y noten lo que dice en versículo 12. Una vez más repito, esto es muy fuerte. Y dice que Dios lo va a hacer para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la justicia. Y yo no quiero que, si esta es la primera vez que me has escuchado hablar sobre este asunto, no quiero que se equivoquen. La razón que no creen es porque Dios no puso en ellos fe. No cambió su corazón de piedra a carne. El hombre no puede escoger para sí mismo. El hombre es completamente, 100% incapaz de levantarse de los muertos. Solo Dios puede dar vida. Y entonces, si Dios no da vida, es porque Dios no desea que estas personas sean salvas. Tenemos que entender esto. Es muy fuerte esta enseñanza, pero es lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos a Isaías 45, 7. Isaías 45, el versículo 7. Porque quiero mostrarles algo aquí que muchos no lo saben, porque el mundo hoy en día de iglesias cristianas enseñan que Dios es solamente amor, pero no definen lo que es amor. La palabra es ágape, y ágape tiene que ver con obediencia. Que Dios quiere que nosotros, va a poner en nosotros su ágape para obedecer. Este es 1 de Juan 5:3 y 2 de Juan habla de este asunto muy a profundo y específicamente. Entonces, en Isaías 45, el versículo 7, déjame empezar en el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces, Satanás no es un Dios. Los ángeles caídos están encarcelados, no tienen poderes para entrar en una persona. Dios es el único Dios que puede hacer todo esto. Satanás no es un Dios de este mundo tampoco, como muchos piensan, por lo que fue escrito en 2 de Corintios 4:4. Tengo todo un escrito sobre este asunto, que lo que es en este versículo habla de Jehová. Entonces, versículo 6, y ninguno más que yo,
versículo 7, que formó la luz y creó el mal. Notan esto, creó el mal, que hago la paz, creó las tinieblas, que hago la paz y creó el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Déjame leer el versículo 7 una vez más. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo el mal, yo Jehová que hago todo esto. Y quiero hablar sobre esta palabra que en algunas versiones es adversidad o calamidad. Está bien estas dos traducciones, pero necesitamos entender lo que Dios está diciendo. Es Él que creó la adversidad o calamidad. ¿Qué es una calamidad? Vamos a pensar en un evento hace unos años, en un diciembre, cuando había un maremoto que mataba a 250,000 personas. ¿Recuerdan esto? ¿Quién mandó esta calamidad? Es Dios. Dios lo hizo para matar a esa gente. Entonces, cuando hablamos de este versículo y la palabra calamidad o adversidad, es número 7451 en el hebreo. 7451 es la palabra Ra. Y quiero que ustedes tomen el tiempo para buscar en todo el Antiguo Testamento la palabra Ra, a ver cómo se utiliza en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiere decir es arruinar o estropear, literalmente al despedazar o romper en pedazos. Es lo que quiere decir. Figurativamente es hacer o ser bueno para nada. Se traduce malo, física, social o moralmente malo. Se traduce en el español adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible y triste. Y la razón que menciono todo esto es porque ninguna es una característica o una cosa buena. Todo es malo. Y Dios dijo, yo creo el malo. Él hace todo esto. Y tenemos que reconocer que en las vidas de los israelitas, hasta hoy en día en las vidas de la gente, que Dios es el que hace esto. En el libro de Job, capítulo 2, Satanás dice a Jehová, extiende tu mano hacia Job. Y Dios manda a Satanás para hacer la obra. Entonces, ¿quién tiene la autoridad y el poder? Es Jehová. Satanás no más es una herramienta en la mano, bueno, espiritualmente hablando, porque Dios es espíritu, no tiene manos como el hombre tiene sus manos. Y entonces Dios manda a Satanás para hacer la voluntad de Dios, su voluntad. Tenemos que entender esto porque es lo que dicen las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de niño petulante, yo quiero definir la palabra petulante según el diccionario español. Entonces dice, se conoce como petulante al individuo que demuestra petulancia, que presume en exceso sus cualidades o actos. La petulancia es la cualidad de la persona petulante. Es un término usado para expresar connotaciones negativas. Notan esto, de la personalidad del individuo que se caracteriza por carecer de humildad y de creerse superior, mejor y más valioso que los demás,
considerándose como el centro de atención en todos los entornos sociales en que comparte. Mire, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y Cristo dice que tenemos que matar el yo, en Lucas 9:23, dice que tenemos que aborrecer a nosotros mismos, a este hombre viejo que desea subir el trono. La única manera para hacer esto es con un cambio de corazón. Pero ¿quién puede cambiar su propio corazón? Nadie. Es obra de Jehová. Y entonces, este es precisamente lo que Jehová prometió hacer en Deuteronomio 28:29 y Lucas 26, de hacer mal a la gente petulante, porque andaban como si sabían más que Jehová, no le obedecieron. Una vez más voy a repetir, porque hemos visto en Deuteronomio 30 y 31 que Dios dijo que iba a cambiar sus corazones de piedra a carne, pero en un futuro, no lo hizo en el momento. Estaba avisando a la gente lo que iba a suceder y la gente seguía en su propio camino. Cada quien fue a su casa para vivir según su propia ley. Entonces ignoraron completamente la ley de Dios. Vamos a Deuteronomio 28:15 al 22. Deuteronomio 28:15 al 22. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras de Jehová cuando habla a Israel. Aquí tenemos las maldiciones por su desobediencia. Vamos a ver del 15 al 22. Y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Dice en los proverbios que Dios pone ambos, el oír y, vamos a ver el versículo. Creo que es Proverbios 20. Déjame ver si puedo recordar el versículo, porque hay muchas cosas que leo y no recuerdo todo. Es Proverbios 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, cuando dice, si oyeres diligente la voz, solamente van a oír la voz de Dios si Dios ha puesto en ellos un oír para oír. Entonces, no más. Como Cristo dijo en el Nuevo Testamento, el que tiene oído para oír, que oiga. Si Dios no ha puesto el oído para oír, no van a oír. Entonces, que entienden esto. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Este es el versículo 2. Quiero leer de 15 al 22. Perdón, me equivoqué. Pero miramos en estos versículos que si oyeren iban a recibir las bendiciones y si no, pero recuerden, una vez más repito, no oyeron porque Dios no puso en ellos el oír. Y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner obra todos sus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 15. Ahora versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre. ¿Qué quiere decir? Que los niños que nacen de ellos van a ser malditos. O van a morir, o no van a nacer, o Él no va a bendecir el vientre de la mujer. Entonces, y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas.
Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Noten, Jehová hace todo esto. Este es lo que nos dice en Isaías 45, versículo 7. Dios hace el mal, Ra, como ya miramos, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue a mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Nuestras enfermedades no son por casualidad, no tiene nada que ver con el ambiente, tiene que ver con Jehová haciendo su obra en la vida de cada persona. Cáncer, gripe, lo que sea, todo viene de Él. Y entonces, dice en versículo 22, Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con gran ardor, con espada, con calamidad. ¿No lo miramos en Isaías 45:7? Calamidad repentina y con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas, hasta que mueres, hasta que ya no existes. Todos vamos a morir de algo, un problema con la carne. Vamos a morir de una enfermedad del corazón, presión de sangre, diabetes, sea lo que sea, porque así Dios lo ordenó a causa de nuestro pecado. Vamos a Levítico 26. Levítico capítulo 26. Yo quiero darles un reto de leer muy cuidadosamente Deuteronomio 28, 29 y Levítico 26. Son cosas bien fuertes y Dios no ha dicho que solamente iba a pasar sobre Israel. Si Dios trataba así con su familia, ¿cuánto más a las naciones ajenas? Levítico 26, 14 al 16. 26, 14 al 16, la primera parte de 16. Pero si no me oyereis, no hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos. Noten, aquí tenemos menospreciar. Este es el tema de lo que estamos mirando sobre estas últimas semanas. Menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pueden seguir leyendo el resto del capítulo. De hecho, vamos al versículo 18 y voy a leer 10. Déjame leer todo el capítulo, ¿por qué no? Tenemos unos minutos más. Yo quiero que ustedes escuchen todo lo que dice Jehová aquí. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorean de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Entonces van a huir y no va a haber nadie atrás persiguiéndolos por temor, van a huir. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Entonces notan, si no me oyeran en estas cosas, voy a hacer otras cosas 7 veces más. Notan lo que dice.
Perdón. Y 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más de acuerdo a vuestros pecados. Piénsalo bien, gente. ¿Qué estamos mirando hoy en día? ¿El coronavirus? ¿Ustedes creen que este es por un cambio en el ambiente o por problemas en el clima o simplemente la madre de la naturaleza la mandó? No, Dios dijo que Él hace calamidad y aquí miramos esto. Y está mandando virus como Zika, como SARS, como coronavirus sobre la gente por su pecado. No debemos creer ninguna otra cosa. 21. Yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más de acuerdo a vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan los hijos y destruyan vuestros animales y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desolados. Ahorita en África tienen el peor plaga de langostas que han tenido en unas décadas. Entonces es Dios que está mandando todo esto a causa del pecado de los hombres aquí en la tierra. Y 23. Y con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces, siguiendo adelante, 25, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Déjeme seguir adelante. Cuando yo os quebrantaré el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Hambres, ¿verdad? Lo miramos en el mundo hasta hoy en día. Y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros, y lo haré con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis las carnes de vuestras hijas. ¿Quién va a hacer que la gente hacen esto? Dios. Y destruiré vuestros lugares altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y tornaré vuestras ciudades en ruinas, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Es Jehová que hace todo esto, y Pedro nos dice en su segunda carta: si Dios trata con su familia así, ¿cuánto más a las naciones ajenas? Tenemos que entender que es Dios que hace todo esto. Lo que pasó
Israel es a causa de su pecado y lo que está pasando hoy en día es a causa del pecado de las naciones. Y es porque Dios no ha cambiado el corazón de la gente, ni de Israel, la mayoría, ni de las naciones, las muchas. Y entonces sabemos porque Pablo habla de un remanente. Dios nos dijo en el Antiguo Testamento de un remanente. Solo el remanente va a ser salvo. Cristo murió por su esposa. Es su esposa que fue elegida desde antes de la fundación de la tierra. Yo sé que este mensaje no es muy popular, pero es lo que enseñan las Escrituras. Y las iglesias hoy en día andan enseñando en su propia sabiduría y por eso solamente hablan de un amor como el hombre lo conoce. No definen las palabras como ágape, no escudriñan las Escrituras y por eso andan engañando a la gente. Igual como Dios dijo en Isaías 66:4, la gente recibe lo que merecen. Bueno, por mientras es todo, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.